Pregunteros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este miércoles 27 de noviembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia preguntera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Todos sabemos que este proceso para la designación de jueces, ministros y magistrados prácticamente ya avanzó. Pero el descaro ya empezó a hacerse evidente, puesto que una televisora ya empezó a dar promoción a ciertos aspirantes a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo a promover a impresentables y querer dejar mal simplemente a personas que quieren participar de buena manera y que cumplen con todos los requisitos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues fíjense ustedes que Televisa, pues obviamente, presenta a Roberto Gil Suar como exsecretario particular de Felipe Calderón, pero quiere dejar mal parado a César Gutiérrez Priego. ¿Cómo lo hizo? Vean ustedes, porque ya salió a dar su postura de igual forma ante una situación que es evidente y en el que exige derecho de réplica a Televisa por haber simplemente dejado mal parado su nombre y mencionado también a su padre, quien fuera, y vean, así lo presentan, a uno como exsecretario particular de Felipe Calderón y al otro como el hijo del general Jesús Gutiérrez Rebolledo. ¿Y de qué forma? Vean ustedes. Gil Suárez, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón y exlegislador del Partido Acción Nacional, César Gutiérrez Priego, penalista e hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y detenido por dar protección a Amado Carrillo. Ricardo. Ah, caray. Dar protección a Amado Carrillo. Así es como presentaron a uno. O sea, a uno simplemente queriéndole exaltar porque trabajó como secretario particular, y al otro queriéndole embarrar por un detalle o una acusación que le están haciendo a su padre. ¿Qué es lo que salió a decir el mismo Gutiérrez Priego? Miren, para iniciar, César Gutiérrez Priego es abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, y él ha dado o ha expresado su intención de competir para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante esto que dijeron allá en Televisa, él salió a decir esto rápidamente en la red social X, antes Twitter. El día de hoy, Noticieros Televisa, a través de Daniele, miren, de Iturbide, hicieron mención de mi registro como candidato a ministro de la Suprema Corte. Durante la cápsula, mientras al panista Roberto Gil Suárez resaltaba su carrera política como secretario particular de Calderón, a mí me refieren como el hijo del general Gutiérrez Rebolledo y afirman que fue detenido por haberle dado protección a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Esto no solamente es falso, al contrario, el único general mexicano que tuvo y arrestó a Amado Carrillo fue mi señor padre. Además, Televisa ignora más de 25 años de carrera como abogado penalista y de mi formación académica y profesional. Para los mexicanos, a mi padre, el general Gutiérrez Rebollo, lo arrestaron tras descubrir que la familia del expresidente Ernesto Zedillo estaba involucrado con el crimen organizado, concretamente con los reyes de las, miren, anfetaminas, los Amezcua Contreras del cártel de Colima. Mi padre, al notificar a las autoridades sobre esto, no solo fue arrestado, su familia fue asediada. Mi madre y hermana fueron amenazadas. Mi hermano y yo fuimos secuestrados y torturados para declarar en contra de mi señor padre. Éramos apenas unos jóvenes. Adicionalmente, el gobierno de Zedillo y el Poder Judicial le inventaron a mi padre delitos para encerrarlo de por vida y nunca pudiera divulgar lo que había descubierto. Es ahí cuando decido hacerme abogado. Es ahí cuando tomo la decisión más importante de mi vida y dedico mis estudios al derecho para sacar a mi padre de prisión. Tras años de litigio, lo logré. No solamente recuperé su libertad, sino también su reputación.
y es de conocimiento popular en las Fuerzas Armadas. Esto que les comento a ustedes fue el litigio de mi vida, y entonces me dedico a ayudar a los inocentes injustamente privados de su libertad. No soy ingenuo. Sabía que al inscribirme como candidato a ministro de la Suprema Corte se encendería la guerra sucia. No importa. Alguna vez un gran hombre dijo que cuando se lucha por causas justas había que pagar una cuota de humillación, y aún así no tengo mayor honor y orgullo que ser hijo de mi padre. Le exijo a Televisa, a N+, y a Daniele MX, ahí lo pueden ver, lo que es mi derecho constitucional, el derecho de réplica. Gracias por su amable lectura. Pero no solo eso, también César Gutiérrez Priego ha dado a conocer en esta entrevista qué es lo que significó para él este señalamiento por parte de Televisa. Al parecer, les digo, ya están metiendo las manos algunos medios. Me inscribí como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante años viví en carne propia la injusticia del sistema y el Poder Judicial. Hoy tengo la oportunidad de hacer un cambio para que mis hijos no pasen lo mismo. Les estaré actualizando sobre el proceso. Acude a esta entrevista y comenta lo siguiente sobre lo que ocurrió sobre esa mención en Televisa. Oye, a ver, platícanos un poco, ¿cómo estuvo todo este asunto en Televisa? La periodista Daniel de Turbide, ¿qué fue lo que se manejó? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué fue lo que no se dijo? Mira, la verdad es que yo no me había percatado, yo no veo Televisa, la verdad es que tiene muchísimos años, por lo menos yo creo que 10 años que no veo Televisa, y la verdad es que alguna persona cercana me mandó un video en donde me dice, oye, primero unas fotografías y posteriormente un video, en donde me dice, te mencionaban en Televisa, pero la verdad es que la mención fue como editorializada, ¿no? Y te ponen en un frente a frente con Roberto Gil. El hecho de que pasaran este tipo de situaciones era previsible, mi querido Jesús. La verdad es que desde que tomé la decisión de registrarme, lo hice con la intención de analizarlo. Tomé la decisión después de platicarlo con mi familia, con mis hijos, con mi madre, con mis hermanos, porque sabía que obviamente iba a haber muchos ataques y más si nos podíamos posicionar de forma correcta. Parecería que hasta este momento, que apenas fue la inscripción, que es el primer paso para poder aspirar a ser ministro, nos ha ido bien y obviamente pues eso me parece que va en contra de algunos intereses, ¿no? Y no, me llamó la atención el hecho de cómo hicieron la noticia, ¿no? Es un hecho público y conocido que mi padre fue el comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, que era general de división, que durante muchos años mi padre hizo una carrera dentro del ejército y que tuvo grandes logros en contra de la lucha contra el narcotráfico. Eso incluso yo tengo una columna que se llama El litigio de mi vida, que la tengo fijada en mi red social de X, anteriormente Twitter. Y ahí explico, ¿no?, qué es lo que sucedió, cómo sucedió la situación de mi señor padre, cómo durante 42 años de servicio fue una persona impecable que tenía un récord, pues, la verdad es que una hoja de servicio impecable, que no tenía mayor problema, que había ascendido de forma correcta y que siempre había sido una persona, sí, muy dura, pero honesta. Y de repente, obviamente, pues en 1997, a él lo nombran en diciembre de 1996, era antidrogas de México, lo he platicado contigo y en algunos otros medios de comunicación. A mi padre, pues obviamente, era quien había detenido en 1989, allá en el estado de Sinaloa, Amado Carrillo Fuentes, el famoso Señor de los Cielos. Y posteriormente, en 1995, detiene al Güero Palma, ¿no? Y así un gran número de detenciones de personajes de alto perfil, de narcotraficantes. Incluso, te lo doy como exclusiva, cuando hacen la detención de Raúl Salinas de Gortari, nadie, ¿no?, se atrevía a realizar la detención de Raúl Salinas de Gortari, y elementos de Quinta Región Militar, bajo el mando de mi señor padre, fueron los que fueron a ejecutar la orden de aprehensión y detuvieron a Raúl Salinas de Gortari. Y así personajes de este estilo hay muchos que podríamos contar, pero que no vienen al caso en este momento. Lo que me llama la atención, ¿no?, es el hecho de que de un plumazo borraron 25 años de carrera, ¿no?, de mi persona, y que yo quiero ser muy claro, ¿no? Yo sé que va a venir muchos ataques en contra mía por quien fue mi padre, y que quiero decirlo, ¿no?, de forma muy clara. Para mí es un orgullo ser padre de José Héctor Gutiérrez Rebollo, quien además no solo para mí fue un gran ser humano, sino un gran militar, ¿no? Y que él tuvo la desafortunada ideología de cumplir siempre con la misión, cuando quien era presidente de la República en aquel entonces, que era Ernesto Zedillo Ponce de León, le dice, mi general, usted viene como comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas y viene a investigarnos a todos es a mí, al Procurador General de la República e incluso al Secretario de la Defensa Nacional. Y dentro de esas investigaciones que mi padre realiza, el primer análisis que le entrega al presidente, después de 2 semanas de estar como
como comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, es pues, que hay un número de gobernadores involucrados con el narcotráfico, de diputados, de senadores, de presidentes municipales y de gente del gabinete. Obviamente no cayó muy bien, porque mi padre ya traía una investigación en donde lleva unos años que el secretario particular de Ernesto Zedillo, pues había tenido nexos y contacto con Amado Carrillo Fuentes y que pues, había recibido dinero, por lo menos así dicen los informes militares que se hicieron en su momento. Mi padre empieza a realizar estas investigaciones, yo lo he comentado abiertamente, se da cuenta que dentro de estas investigaciones hay un grupo de narcotraficantes muy fuerte que estuvo tomando poder en los últimos años y que era una de las prioridades del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Lo que ahora es el fentanilo, en aquel entonces eran las metanfetaminas, ¿no? Y eran los narcotraficantes Amezcua Contreras. Mi padre hace una investigación y se da cuenta que estos personajes traían elementos del Estado Mayor Presidencial que los estaban protegiendo. Derivado de eso, pues obviamente se inicia una serie de investigaciones, de escuchas telefónicas, en grabaciones telefónicas, etcétera, etcétera, y de repente se dan cuenta que tienen una relación ligada y de negocios con quien era en aquel entonces el suegro del presidente y sus cuñados, al grado de que incluso existe una llamada telefónica en donde tienen una comunicación con la Patricia Velasco de Cedillo, quien era la esposa del presidente de la República en aquel entonces. Todo eso le costó a mi padre pues, que terminara siendo posteriormente acusado. ¿Por qué? Porque cómo se atrevió a investigar a la familia del presidente de México, ¿no? Y derivado de eso, pues yo me tuve que convertir en abogado, me volví especialista, conoces la historia, me tuve que hacer especialista en derecho militar. Mi padre fue la primera persona que fue juzgado por los mismos delitos en ambos fueros, ¿no? Por el fuero militar y por el fuero federal. Hubo también algunas otras, en aquel entonces eran averiguaciones previas y causas penales en juzgados del Foro Común y todos estos se tuvo que ir defendiendo con los años, ¿no? Obviamente por eso me volví especialista, terminé la carrera y tuve la oportunidad, gracias a Dios, de que mi padre falleciera con su grado de general de división, ya retirado en el Hospital Central Militar, incluso fallece estando conmigo cuando nos había notificado que se había autorizado que ya nos pudiéramos ir del Hospital Central Militar para que pasara los últimos días de vida en Cuautla, Morelos, que era en donde habíamos contemplado que mi padre iba a vivir y que yo me iba a ir a vivir con él por el tiempo de vida que le quedara. Derivado de esto, por supuesto, lo que me llama la atención es la forma en cómo editorializaron, ¿no? la noticia, porque yo jamás he negado quién es mi señor padre, y si a mí, te lo digo honestamente, Jesús, me va a costar no ser ministro de la Suprema Corte por quien fue mi padre, pago el precio sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque para mí es un orgullo quién fue mi señor padre, jamás lo voy a negar. Si no niego a mis amigos, imagínate a mi padre, mucho menos, ¿no? Pero creo que también llegó el momento de tomar una decisión de que este asunto concluye conmigo. Yo tengo espaldas demasiado fuertes. Jesús, yo fui secuestrado por personal militar, fui torturado, también es un hecho público, ¿no? Presenté una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en aquel entonces con la maestra Rocati y tuve que vivir, ¿no? El escarnio de la sociedad, las mentiras y el poder del gobierno en contra de mi familia, especial a mi familia, y durante los años yo acumulé toda esa mierda que nos tiraron, y perdón por la palabra, pero construí una carrera durante todos estos años. Y esa carrera ahí está, existe, ¿no? He sido un abogado que ha tenido la oportunidad de litigar en el Foro Militar, en el Foro Federal, en el Foro Común, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Corte Penal Internacional allá en Países Bajos. Y me llama la atención que en vez de hacer un comentario, ¿no? A lo mejor pudiste haber mencionado, es hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, fue su abogado, lo sacó de prisión, ¿no? Fue quedarse nada más con el comentario del ataque en un comentario editorializado. Y eso te demuestra, mi querido Jesús, que entonces no les cayó muy bien el que yo haya levantado la mano para querer participar, ¿no? Y en mi caso personal hay gente que me ha tocado comentarios de todo tipo, la verdad es que la mayoría de los comentarios han sido positivos y también ha habido comentarios negativos. Me preocuparía si todo el mundo aplaudiera, ¿no? El que uno aspirara a ser ministro de la Suprema Corte, pero a grosso modo me parece que eso fue lo que me causó agravio. ¿Por qué? Porque además mi padre es una persona que ya falleció, mi querido Jesús, y que no puede salir a defenderse. Gracias a Dios yo tengo espaldas muy grandes como para seguirlo defendiendo, ¿no? Pero ¿por qué te decía que quiero que este asunto acabe conmigo? Porque yo no quiero que el día de mañana mis hijos también sigan siendo recriminados por situaciones que no tienen nada que ver y que si bien es cierto les tocó, ¿no? Conocer a mi señor padre, pues más bien fue por fotografías, porque eran demasiado pequeños cuando mi padre falleció. Entonces, más o menos por eso fue mi respuesta para con Televisa. Sé, no tengo una buena relación con Televisa, obviamente sé todo lo que sucedió en su momento, personajes como Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, que leían boletines, ¿no? Y que además trataban siempre como del ataque en contra de mi familia, de mi señor padre, y que no nos dan la oportunidad ni el derecho de réplica para defendernos. Entonces, por supuesto que por eso lo hice. Veo que tiene buena aceptación en las redes sociales, mi querido Jesús. Incluso te agradezco por darme este espacio y que la gente conozca un poquito más, ¿no? De qué fue lo que se dio, cómo sucedió y que sepan que, bueno, pues obviamente a lo mejor a mucha gente no le gustó, a muchas personas o a muchos grupos de poder, que un perfil como el mío pudiese aspirar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que si tengo que pagar el precio de quien fue mi señor padre, lo pago con mucho gusto. Pero
No se las vamos a poner tan fácil, mi querido Jesús, porque vamos a dar la batalla. Y si están preocupados, significa que es por algo, entonces parecería que tenemos buenas oportunidades, mi querido Jesús. Pues ahí está. Esas fueron las declaraciones de César Mario Gutiérrez Priego. Ante esto que ya empezó a ser como guerra sucia a Televisa. Les digo, mientras a unos simplemente los presentan como algo serio, cuando sabemos que Gil Schwartz simplemente es otro amponazo. Ay, que también tiene sentencia ahí en España. Digo, eso también lo debieron de haber mencionado, ¿verdad? Y otras irregularidades, como también lo mencionó el periodista Álvaro Delgado, que el señor simplemente se hizo millonario así, de la noche a la mañana. Esos son estos parásitos de la derecha que buscan ser ministros. Y mientras otras personas que tienen ética y que han hecho una carrera ardua, con esfuerzo, y este camino que tuvo que pasar César Mario Gutiérrez Priego con su señor padre, pues yo creo que se merece simplemente que se sepa la verdad y no esa difamación o esa mentira, calumnia con la que resumió Televisa. En fin, como dice Gutiérrez Priego, tienen miedo, por algo será. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.